1 Corintios capítulo 15, versículo 1, cuando me digas. ¿Está pronto? Bueno, buenas tardes. Qué frío que se nos vino, como vio, me fui al peluquero hoy. Y le dije al peluquero, lo puse entre la espada y la pared, porque le dije, déjame bonito. Y me dejó bonito, porque me cortó el pelo y me dejó bonito. Nada más que me remanó parte de la oreja, porque no sé qué pasó ahí, y me salía sangre. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Seguimos con el estudio de Corintios, 1 Corintios. Todavía no empecé a predicar y la hermana Tatiana ya está llorando. Imagínense si estará buena la palabra. Sí, ¿no? Amén. ¿A todos? Sí. Bueno, usted está que... Y si nadie no... Bueno, vamos a hacer una cosa porque ya veo que voy a ir a comprar unas cuantas Biblias para tener acá en la iglesia, porque cada vez que compramos Biblia le terminamos regalando, pero vamos a comprar, porque si alguno no trae la Biblia, le damos la Biblia. Porque usted tiene que tener la Biblia. Si no, ¿cómo usted sabe si yo no le estoy mintiendo? Yo tengo, pero está pobrecita. Bueno. Yo lo conozco igual, así que no miento. Bueno. ¿Están todos? A ver, ustedes ahí lean, desordenados. ¿Están todos? A ver. Amén. Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venimos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y dice así, capítulo 15, versículo 1, yo vuelvo a repetir esto todas las veces que vamos a empezar la enseñanza. Repito los versículos más importantes una y otra vez para que usted entienda. ¿Me está entendiendo? Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Diga la palabra perseverar. Perseverar. Diga conmigo, Pablo enseñó el evangelio. Pablo enseñó el evangelio. Y ellos recibieron el evangelio por Ellos recibieron el evangelio por medio de Pablo. Amén. Ellos conocieron la salvación por medio de Pablo. Conocieron la vida eterna por medio de Pablo, que es Jesús. Amén. ¿A quién testificaba Pablo? A Jesucristo. Y a él te crucificaba. Entonces, dice en el capítulo 15, versículo 2, por lo cual asimismo si retenéis, hablamos mucho acerca de la palabra retener, si retenéis la palabra, diga conmigo el evangelio, la palabra del evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si retenéis la palabra, sois salvo. Si no creísteis en vano. Ahora, ¿se pierde la salvación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque aquí lo dice Pablo bien claro. Si retenéis la palabra que os he predicado, sos salvo. Si no creíste en Jesucristo en vano. Amén. Y uno de los problemas que estaban teniendo los corintios es que ellos no creían en la resurrección. Como Pablo dijo, muchos de vosotros que no creen en la resurrección. Entonces él empieza a predicar el evangelio y a hablarle acerca de Cristo que resucitó y se le apareció a 5,000, de las cuales se le apareció a 500 a la vez, y después se le apareció a Cefas, se le apareció a los apóstoles, y al último, dice él, como a un abortivo me apareció a mí, a Pablo. Eso quiere decir dando énfasis en la resurrección, de que Cristo resucitó.
que es la primicia, diga conmigo, de los que duermen. Jesucristo resucitó de los muertos y la primicia de los que duermen. Ahora, los corintios, habían algunos que no creían en la resurrección. Entonces, diga conmigo, el Evangelio es la base de nuestra fe, sobre el cual nosotros estamos fundamentados. Amén, sobre la roca de la palabra. Y no podemos movernos de ella ni a diestra ni a siniestra. Amén. Sabiendo que si perseveramos hasta el fin recibiremos recompensa, si no nos extraviamos del camino. Ahora, Pablo le dice: el evangelio que recibiste, que recibieron de Pablo mismo, porque él les predicó el evangelio, y que perseveráis. Pero si retenéis la palabra, sos salvos. Si no, creíste en vano. Y ahí empieza la corrección, Pablo, acerca de estos hermanos que no creían en la resurrección de los muertos, y él les empieza enseñando acerca de que Cristo había resucitado y que pero ellos tenían si Cristo lo resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. Ahora, es tremendo, Pablo, porque pero pastor, una pregunta, ellos tenían dones y todo. sí, pero estamos hablando de la resurrección que ellos no creían. Diga conmigo, tenían problemas doctrinales. Tenían problemas doctrinales. ¿Cuáles son las doctrinas bíblicas de las cuales nosotros debemos retener en nuestro corazón? Una de ellas es la resurrección de los muertos. Si usted no cree que hay resurrección de los muertos, si usted no cree que su peregrinaje en este mundo va y su fidelidad a Dios va a tener recompensa, si usted no cree que usted tiene que hay un supremo llamamiento, que hay una corona de justicia que Dios nos va a dar en aquel día, si usted no cree que Dios ha ido a hacer lugar para nosotros en el cielo, si usted no cree que vamos a recibir vestiduras resplandecientes, que son las acciones justas de los santos, si usted no cree en estas cosas, entonces usted no está firme en la Sagrada Escritura. Y estas son doctrinas bíblicas. Ahora, hay que tener cuidado con las doctrinas, porque en los últimos tiempos se volverá cada vez más peligroso y habrá gente que de una palabra haga una doctrina, y va a haber falsas doctrinas, y nosotros debemos conocer bien la Escritura para discernir entre lo bueno y lo malo, porque hay muchas personas por ahí enseñando un evangelio diferente y torciendo la Sagrada Escritura y quebrantando la palabra de Dios. Entonces, nosotros, dice así el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo, le dice: guárdate de ti mismo y de la doctrina, persevera en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ojo con la doctrina, porque lo que prediquemos puede salvar un alma o puede perder un alma. El otro día fue una persona a mi casa diciendo que ellos eran testigos de Jehová, y yo le dije: no, mire señora, Señor, yo soy testigo de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: me seré testigo. ¿Y cuál es el propósito de ser testigo de Jesucristo? Es que usted va a predicar el evangelio de salvación. Ellos creen que el Espíritu Santo, en la blasfemia de ellos, creen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No creen que el Espíritu Santo es Dios, quien vino a morar en ti y quien te capacita, quien te enseña. Entonces, todas las personas que escuchan ese mensaje y siguen ese mensaje están perdidos, se van al infierno. ¿Me están entendiendo? Digan conmigo, son doctrinas de demonios. Son falsas doctrinas. Lo mismo que dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ángel. Entonces yo tengo muchos versículos bíblicos donde nos enseñan acerca de la deidad de Cristo.
¿no? Y dice a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, le dice Pablo a Tito. Y dice allí en Romanos, dice, Romanos dice que Dios se hizo carne. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, debemos ver que si enseñamos doctrina y si es doctrina bíblica. Si no, podemos torcer la Escritura y las personas se pueden perder en el infierno. Una de las cosas que estaba pasando en esta iglesia de Corintio es que no tenían firme la esperanza de la resurrección de los muertos, por lo tanto carecían de conocimiento doctrinal, de la doctrina bíblica, del Evangelio, digan, el conocimiento del Evangelio. Ahora Pablo le dice bien claro esta palabra, que si retenés la palabra sos salvo. Si no creíste en vano en Cristo. Y después les empieza a enseñar acerca de la doctrina de la resurrección. Después está la doctrina del bautismo, la doctrina del Hijo de Dios. Tenemos muchas doctrinas, y por sobre todo en Romanos, donde habla muchísimas doctrinas. Pero hay doctrinas bíblicas y hay doctrinas de demonios que apartarán el oído de la verdad de Cristo, apartarán el oído de la verdad. Usted va a ver muchos predicadores, aún en el Facebook, o donde usted los escuche en YouTube, y los sigue un tiempo y escucha, usted va a ver que no tienen doctrina bíblica. Y algunos tienen doctrinas que no son bíblicas. Y enseñan lindo, hablan lindo, y tienen cientos de seguidores, pero nunca hablan de doctrina, jamás hablan de palabras bíblicas. Igual que la música de este último tiempo, hay mucha música que no citan un solo versículo bíblico. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque aún la música ministra dentro de la iglesia. Y todo lo que usted cante, si no tiene una doctrina bíblica, diga, es un fundamento que no es hueco, que no tiene un mensaje. Usted está testificando a través de la música, está testificando a través de la enseñanza. ¿Me está entendiendo? Ahora usted tiene que tener conocimiento bíblico para saber lo que está haciendo. Usted no puede cantar esto por cantar, sin tener idea de lo que está haciendo. ¿Me está entendiendo? Hay muchas cosas que no son de Dios. Decirle a tu hermano, hay muchas cosas que no son de Dios. Hay muchas cosas que no son de Dios. Y que hay que tener cuidado. Y más en estos últimos tiempos. La venida del Señor está cerca. En el capítulo 15, versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Diga conmigo, si Cristo no resucitó, la fe es vana del cristiano. Estamos en nuestro pecado. Por eso es tan importante hablar de la resurrección, para que entiendan. Porque si nosotros no entendemos que Cristo resucitó, todavía estamos en nuestro pecado y nuestra fe es vana. Y lo que predicamos no tiene sentido, porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, comamos y bebamos, total, no hay una vida después de la muerte. Sin embargo, hay vida después de la muerte. Algunos se van al infierno porque no creyeron a Jesús y negaron el nombre de Jesús y blasfemaron su nombre. Y otros se van al cielo porque sí aceptaron a Jesús como su Salvador y Señor. Amén. Y para ellos hay promesa de vida eterna, los que han aceptado a Jesús como Salvador. Amén. Ahora, yo te voy a enseñar algo. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera habido promesa de vida eterna para nosotros. Pero como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en Él. Amén. Pero ahora Cristo es el primero de todos.
y Cristo se sienta a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que Él sonará la trompeta y los muertos resucitarán cuando Él suene la trompeta. Después nosotros, los que estamos viviendo, seremos transformados. Pero todo en su debido orden. Primero los muertos o los que duermen, dice la Escritura, resucitarán. Amén. Y esa es nuestra esperanza. ¿Por qué usted cree que se congrega usted? ¿Se congrega porque le gusta la cara del pastor? No. Usted se congrega porque tiene una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Amén. Y que esa esperanza viva es porque Cristo vive y nosotros tenemos esa esperanza. Y que nosotros nos vamos a ir por Él. Por eso nosotros, por esa fe que inunda nuestro corazón, nos hemos apartado de las cosas que están en el mundo. Y somos fieles. Diga conmigo, somos fieles. Somos fieles. Nos apartamos de las cosas del mundo porque tenemos una esperanza de que un día nos vamos a ir con Cristo. Amén. Dice Pablo, mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia, porque partir con Cristo es mucho mejor. Amén. Para aquellos que están más cerca de partir con el Señor, diga conmigo, es mucho mejor. Es mucho mejor. Ay, pastor, yo no me quiero ir todavía. ¿Por qué no te quieres ir? No me quiero ir. Yo tampoco. Bueno, Tata, pero es una forma de decir, como dijo el apóstol Pablo, mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia. Es ganancia para nosotros morir, hermano. Porque partir con Cristo es mucho mejor. Porque hay esperanza en el cielo para nosotros. Cuando nosotros partamos de acá, se terminarán los sufrimientos de nuestra vida. El Señor mismo enjugará nuestras lágrimas. Y allá no habrá dolor ni llanto. Imagínese, ay, pastor, hoy carpí el fondo y estoy hecho polvo. Allá no va a tener ese problema. Primero que no va a tener que carpir el pasto. No va a tener problema para pagar la luz y el agua. Ni va a tener que trabajar, como dice la Escritura, hermanos, como dice la Escritura, ¿no? Con el sudor de tu frente, porque allá no va a ser necesario. Así que muchas de las cosas que usted está padeciendo acá, allá arriba no la va a padecer más. Esos pies que se te hinchan, pastor, el mío como se me hincha los pies, bueno, allá arriba no va a tener hinchazón. La espalda que te duele. La espalda que te duele, muy bien. Allá arriba no va a tener. Y otra de las cosas que no va a tener allá arriba es el chisme de la vecina de al lado. Ahí es por eso capaz que usted no quiere irse al chisme. ¿Y qué voy a hacer con la vecina? Amén, amén, amén. Se me va como caballo del bocado. Esperen que estoy enseñando. Ahora bien, para que esto aconteciera, Cristo tuvo que pagar el precio de la obediencia. Dice que la Biblia que Él nos escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice así la Escritura. ¿Cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, venciera al mundo y venciera el pecado y venciera la muerte? Solamente en una sentencia dice que se cumplía toda la Escritura del Antiguo Testamento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Jesús dijo: yo no vine, escuche bien, a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, y fue el único que cumplió la ley. Los 613 mandamientos de la Escritura que se debía cumplir día a día, Él la cumplió. Solamente en una sentencia: amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo fue posible que Jesús en un cuerpo de debilidad cumpliera a rajatabla la Escritura? Porque la Biblia nos dice que el pecado es infracción de la ley y que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Ahora, para que Cristo cumpliera la Escritura, Él tenía que andar en amor. Pero Él vivía en un cuerpo de debilidad, porque Él se hizo a nuestra imagen.
Es decir, que Él se hizo carne y hueso igual que nosotros, y en este cuerpo de debilidad Él tuvo que vencer el mundo, y Él tuvo que vencer los deseos de la carne. ¿Y cómo venció Él? Diga conmigo: por obediencia. Por obediencia. Como hijo, por lo que padeció, dice Hebreo, aprendió la obediencia. Y fue oído, dice, por su clamor reverente delante del Padre, fue oído, y como hijo aprendió la obediencia. Diga conmigo: Jesucristo aprendió la obediencia. Jesucristo aprendió la obediencia. Y una de las cosas que le pasó a Jesús es que Él no pecó ni aun en sus pensamientos. Imagínense que tú pecas a cada rato. Ahora solamente para que tú no peques es cuando alcances madurez y estés lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice morir a la carne por el Espíritu. Es cuando tú hayas muerto a la carne por el Espíritu y tu yo esté crucificado juntamente con Cristo, es que tú vas a vivir esa vida plena de Cristo en tu corazón y va a fluir el amor de Dios en ti. Pero para que tú alcances eso, tienes que orar para que el poder de Dios opere poderosamente en tu hombre interior, en tu alma y en tu espíritu. ¿Me estás entendiendo? Amén. Amén. Ahora, cuando el poder de Dios opera poderosamente en ti y te santifica, entonces desde adentro hacia afuera tú empiezas a dar fruto de justicia, que es la santidad, que sos apartado para Dios, apartado para Dios del mundo, y también puedes vencer al mundo y al príncipe de este mundo que va a tentar tu vida. Pero ¿cómo Jesús venció en este cuerpo de debilidad? Diga conmigo: por obediencia. Por obediencia. ¿Y cómo fue? Porque Él murió a sí mismo y llevó su propia cruz. Dice que el que quiere ser su discípulo debe tomar su cruz y negarse a sí mismo y llevar su propia cruz. ¿Qué hizo Jesús? Se negó, diga conmigo: se negó a sí mismo. Él dijo: yo no vine a buscar mi gloria, sino la de mi Padre. Yo no busco mi propia gloria. Él jamás se enalteció. El otro día mirábamos y veíamos el carácter de Cristo. Diga conmigo: Jesucristo Dios se humilló hasta la muerte de cruz. Y el carácter de Cristo era que Él vino a ser servidor de los hombres. No, yo no vine a ser servido, sino a servir, y vino a amar al prójimo. Pero Él no lo pudo hacer sin la gracia de Dios. Jesucristo, diga conmigo: Jesucristo no lo pudo hacer sin la gracia del Padre. Jesucristo no lo pudo hacer sin la gracia del Padre. Porque Él gustó la muerte por todo, por el Espíritu. Ahora, para que usted pueda entender, Él andaba, caminando y vivía en el Espíritu. Y el poder de Dios obraba en Él, pero Él aprendió a rendirse, a caminar en el Espíritu, a andar y vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para que no pudiera Satanás tentar su carne débil. Aunque Satanás lo provocó, Él lo venció. Porque Satanás sabía que el Hijo de Dios era débil. Porque si no, Él no lo hubiera tentado todo el camino. Si usted sabe que Él es débil, lo va a tentar. Lo tentó todo el camino. Desde que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, desde ahí Satanás lo tentó en todo el camino. Y Jesucristo venció porque anduvo en el Espíritu. Fue el primer Adán, dice la Escritura, alma viviente, es decir, el primer Adán que Dios creó, el hombre. Y el segundo Adán, que es Cristo, espíritu viviente. Diga conmigo: el segundo Adán andaba en el Espíritu. Es espíritu viviente. Ahora, ¿por qué Él no pecó ni en su pensamiento? Porque la gloria del Padre obraba poderosamente en su hombre interior. Tanto es así que Él se sujetó por obediencia a la voluntad del Padre y vino a hacer la voluntad del Padre, y en esta vida Él glorificó al Padre y caminó. Ahora, Él podía ser tentado. ¿Qué hubiera pasado si en un solo pensamiento Jesús hubiera pecado? No hubiera habido salvación para nosotros. Mire lo difícil que costó nuestra salvación
y lo grande que es su obediencia delante de Dios, para que usted entienda este pasaje bíblico, que si Él no hubiera resucitado, nosotros estaríamos en nuestro pecado. Para que usted entienda eso, Él tuvo que vencer al pecado en la carne. ¿Y cómo lo venció? Por el Espíritu. Porque el segundo Adán fue hecho espíritu viviente. ¿Me está entendiendo? De la misma manera, nosotros, cuando fuimos reconciliados con Dios y nacimos de nuevo, la Biblia dice que el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, diga conmigo, espíritu es, y nosotros somos espirituales. Nosotros nacimos del Espíritu y somos espíritu porque hemos vuelto espirituales. Y Pablo dice, sirvo a Dios en mi espíritu. Porque la carne está muerta, ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, escuche bien, es para la gloria del Hijo de Dios. Amén. Ahora, cuando Pablo, el mundo me ha crucificado a mí, yo al mundo, es porque él había muerto a la carne y estaba crucificado juntamente con Cristo, y él llevaba las marcas de Jesucristo. ¿Me está entendiendo, querido hermano? Ahora, para que Jesús pudiera vencer al mundo, vencer al pecado, el que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás, él tenía que caminar en santidad, en obediencia a la voluntad del Padre, y para eso él tenía que andar en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Así que cuando el Espíritu vino sobre él como paloma, dice, Dios me ha ungido, dice el Señor, y él caminó en obediencia. Ahora, él se había despojado de toda la gloria no, porque él no escatimó ser igual que Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó él. Y vino y se hizo carne. Diga conmigo, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Y en este cuerpo de carne venció el pecado. Diga conmigo, Jesucristo venció el pecado. Ahora, el pecado es infracción de la ley. Porque cuando Dios dio la ley, hubo conocimiento del pecado, porque el pecado es infracción de la ley y el poder del pecado es la muerte. ¿Cuál es el poder del pecado? Pero si tú vences al pecado, también vences a la muerte. Porque ¿dónde obra el pecado? ¿Dónde obra la muerte? Por el pecado. Pero él venció el pecado, porque no pecó ni en sus pensamientos. Entonces, cuando él muere, la muerte no lo pudo retener. Y Dios resucita a su Hijo de entre los muertos. ¿Por qué lo resucita? Porque no había pecado en él. Y cuando él triunfa sobre el pecado y sobre la muerte, que fue la muerte sorbida en victoria, y se levanta, fue porque él no había cometido pecado, porque si él hubiera cometido un solo pecado, no hubiera habido esperanza para nosotros. Para que usted tenga una idea de lo que costó la salvación de tu alma, que él no pecó ni un instante. Por eso la Biblia dice aquí que si él no hubiera resucitado de los muertos, nosotros estaríamos en nuestro pecado. Pero porque él resucitó de los muertos, nosotros fuimos perdonados en nuestros pecados, porque él es en nuestros pecados. ¿Me están entendiendo, querido hermano? Ahora, si él pecaba en un solo pensamiento, porque el pecado es infracción de la ley, porque por medio de la ley vino el conocimiento del pecado, eso dice la Biblia, él no tenía que transgredir la ley, pero para no transgredir la ley, la única forma de cumplir la ley era amar al prójimo como a ti mismo y a Dios con todo tu corazón. Pero para poder él alcanzar esa plenitud, tenía que andar en el Espíritu para vencer las debilidades de su carne, que iba a ser tentado en todo el camino por el enemigo de su alma, que era Satanás. Y Jesús le dice así al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Me está entendiendo? En un solo pensamiento guardó las 13 leyes de la ley todos los días, como dijo Pablo, todos los días muero, todos los días se rindió él a la voluntad de Dios.
todos los días caminó por obediencia. Todos los días Él pagó el precio para que nosotros fuéramos salvos. Si Él hubiera pecado en un solo pensamiento, Dios no lo hubiera podido resucitar de los muertos, porque la muerte hubiera triunfado sobre Él. Pero Él no pecó, y la muerte no lo tenía que retener, porque el aguijón del pecado es la muerte. Pero si Él no pecó, tampoco la muerte lo podía retener. Por eso resucitó. Pero imagínate no pecar ni en un solo pensamiento. Que yo creo que usted me está mirando, acá ya está pecando porque este pastor es un fabulero. Ya pecó. ¿Me entiende? Amén. Ahora, para que usted entienda lo que costó tu salvación, porque no estamos hablando solamente que fue crucificado en el madero y todos los azotes que le pegaron y su cuerpo que estaba desfigurado, sino que años Él estuvo viviendo cada minuto, cada segundo en obediencia, cada instante de su vida sujeto a la voluntad del Padre, sin pecar, sin pecar, sin pecar. Imagínense cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes, cada año de su vida en su peregrinaje. Su objetivo era venir a hacer la voluntad de Dios, que era salvar nuestras almas. Mira cuánto nos amó Dios. Cuánto nos amó Dios, que dejó todo lo que tenía en el cielo para hacerse igual a nosotros y para pagar a la deuda de su pecado y cargar con el pecado de la humanidad. Mira cuánto costó nuestra salvación. Que cada minuto, cada segundo, cada día, cada hora, cada mes, cada año que Él estuvo en la tierra no pecó. Si Él hubiera pecado en un solo pensamiento, tú estarías en el infierno. Pero nosotros estamos con esperanza, nos vamos con Cristo. Decirle a tu hermano, ¿te vas? No, pero te vas con Cristo, no, pero no lo eches. Vos querés que se vaya, vos también. Te vas con Cristo. Ahora la Biblia dice, si retenés el Evangelio, sos salvo. Si retenés la doctrina bíblica, si perseverás en ella, si no te apartás del camino de Dios, entonces obtendrás la recompensa. Así como Dios, cuando yo les hablé de Filipenses, así como Dios les dijo, porque has retenido mi palabra. Yo abro una puerta donde nadie puede cerrar. Porque has retenido mi palabra y has guardado mi nombre. Y le dice a la iglesia de Filipenses, yo he visto tus obras. ¿Y cómo eran las obras de los filipenses? En amor. Porque la iglesia de Filadelfia quiere decir amor fraternal. ¿Qué había en ellos? Amor. Por eso, cuando Dios le envía el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Él le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu testimonio. Tus obras son tu testimonio, lo que tú haces cada día. Yo conozco tus obras, yo conozco tu testimonio y has retenido mi palabra, has retenido mi doctrina, el Evangelio. ¿Y qué? Y no has negado mi nombre a pesar de que te quedan pocas fuerzas. ¿Por qué le quedaban pocas fuerzas? Porque era una iglesia perseguida por los mismos judíos que Jesús les llama a los judíos sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Me están escuchando? Amén. ¿Están aprendiendo? ¿Están entendiendo el Evangelio? Ahora, decirle a tu hermano, si retenés el Evangelio en tu corazón, sos salvo. Y no se te ocurra decir, yo voy a abrir en la iglesia porque soy mejor que el pastor, porque yo voy a quebrantar la escritura y Dios va a pedir cuenta por lo que hagas. Porque vos te pensás que ir a abrir una iglesia y ponerte a predicar y es eso nomás. No. Cada pastor dará cuenta por sus hechos. Cada alma que Dios puso en sus manos, que son los hijos de Dios, dará cuenta.
Yo voy a abrir una iglesia total y que... Hermano, si querés yo te dejo. Si no tenés el llamado, es probable que te dé contra la pared. Y si tenés el llamado, te vas a dar contra la pared, pero Dios te va a sostener. Porque no es fácil el pastorado. Pero yo te voy a decir una cosa, que Dios va a pedir cuenta. Yo divido la iglesia, me llevo la mitad porque el pastor no sirve para nada. Hacelo. Te entrego con mochila, es más, con moño y todo te regalo. Puedes asumir las consecuencias de lo que estás haciendo. ¿Estás entendiendo? Esto no es fácil, esto no es un juego. Se trata de las almas. Se trata del futuro de la salvación en su vida. El pastor está para enseñar, para que las personas corrijan sus malos caminos, enderecen sus sendas y anden en victoria en las cosas de Dios. El pastor está para pastorear, para enseñar, para corregir. Cuando el pastor corrige, usted se tiene que decir, bueno, gracias Señor porque usas a mi siervo al pastor para corregir mi vida. Y no enaltecerte porque dice que el amor no se enaltece. Y no guarda recuerdo. Ahora, yo quería predicarle este pedazo de la Escritura, que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos en nuestro pecado. Pero Cristo resucitó porque no pecó ni en sus pensamientos. Cada día, cada segundo, cada minuto, Él cumplió toda la Escritura. El único hombre hecho Dios, Dios hecho carne, que cumplió toda la Escritura. El único que lo podía hacer, que aprendió la obediencia, que caminó a la voluntad de Dios, que se sujetó a la voluntad de Dios. El Padre lo había mandado con una comisión: salvar las vidas, salvar al hombre. Y Él lo hizo en obediencia. Gloria a Dios. Cuanto más nosotros tendremos que aprender la obediencia. Ojo con eso. Porque la mayoría no cumplen ni una coma de la Escritura. ¿Por qué? Porque no andan en la voluntad de Dios. Sería mejor sacarle esa hoja, pastor, Sería mejor sacarle esta hoja, tachar eso, porque eso no... Dice que hubo un hombre que sacó todas las hojas de la Biblia porque tachaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, de lo que el evangelio que él pretendía que fuera. Y se quedó con algunas hojas solas y ese evangelio era lo que él quería. Bueno, no haga usted lo mismo. Hay que aprender la obediencia. La obediencia trae bendición. Ay, pastor, usted me dice que... sí, bueno, es lo que te pide Dios. Y para que no peques, decirle hermano, para que no peques, aprende la obediencia, para que no peques, para que no tuerza la actitud. Amén. Así que Cristo, si no hubiera resucitado, nosotros tampoco tendríamos la esperanza de la resurrección, ya estaríamos en nuestro pecado. Y termino con esto. La evidencia de que Cristo venció el pecado fue la resurrección. ¿Por qué? Porque si él hubiera pecado en un solo pensamiento, no hubiera resucitado. Y la evidencia es que él venció el pecado y venció la muerte y resucitó porque no pecó ni en sus pensamientos. Por eso. ¿Y quiénes fueron los testigos que testificaron acerca de lo que vieron y oyeron? Los apóstoles, que eran los testigos de Cristo, y nosotros somos testigos también. Amén. De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la victoria de Cristo en la cruz. Amén. Y le enseñamos a los hombres a Cristo crucificado y la esperanza de la vida eterna. Amén. Muy bien. Que Dios los bendiga. Terminamos aquí con esta parte de la enseñanza de la resurrección. Tenemos mucho para hablar todavía.